Bueno, vamos a empezar esta noche con nuestro estudio bíblico. Saludamos también a los que nos ven en la página en la internet. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de la armadura de Dios, que está dentro de la doctrina de Satanás y sus demonios. Si nos recordamos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, este es el pasaje que nos sirve como guía y motivación y también, ¿no es cierto?, la razón principal de por qué tenemos que estudiar la doctrina de Satanás y sus demonios. Dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, esa es la motivación, esa es la razón, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Ya? Recuerden que estamos en una batalla, ¿no es cierto? Y agrega el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el punto principal. Cuando se ignora la forma en cómo Satanás opera, ¿no es cierto?, también se va a ignorar la forma en cómo la misma Biblia nos enseña a resistir y a enfrentar a nuestro adversario. ¿Ya? Por esta razón, desgraciadamente, muchas veces no vamos a hacer juicio de intenciones bajo ningún punto de vista, pero sí tenemos que decir que a partir del surgimiento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de todos estos movimientos carismáticos, se, se comenzó a generar un movimiento muy fuerte del tema de la guerra espiritual, donde se enseñaban y se utilizaban eh, técnicas, mecanismos, en fin, una serie de cosas al respecto que no estaban necesariamente enmarcadas dentro del modelo bíblico. ¿Por qué? Porque se usa muchas veces como doctrina algo que en la escritura es un hecho, ¿ya? Por ejemplo, cuando Moisés abre el mar rojo, ¿no es cierto? Ese es un hecho, no es una doctrina. Cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés e inaugura el periodo de la iglesia, es un hecho, no es una doctrina. ¿Se entiende? Entonces, cuando los hechos se quieren transformar en doctrina, es cuando nosotros caemos o se cae en la equivocación de enfrentar o cómo enfrentar, en este caso, el mundo de las tinieblas. ¿Ya? Y la Biblia es sumamente clara que la forma de hacerlo es por medio de esta armadura que Dios nos ha provisto. Si recordamos en la introducción, dice, por lo demás, hermanos míos, por lo tanto, está enfocado única y exclusivamente en nosotros, cristianos, comienza, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podrán estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿No es cierto? Esa es la introducción a la descripción que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hacer de esta armadura, que es la doctrina de cómo enfrentar a Satanás. ¿Ya? Eventualmente, Dios pudiera, supongamos, llega una persona endemoniada, que tiene que ser un inconverso, como ya lo dijimos, los demonios no poseen cristianos. Llega una persona endemoniada, ¿ya? Y nosotros, tú, yo, cualquiera de nosotros, ora por esa persona y supongamos que el demonio, o los demonios, o lo que sea, sale, ¿ya? Eso no significa que esa es la doctrina, ¿me entiendes? Es como cuando hablamos de la sanidad y de tantas otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros oramos por sanidad, ¿ya? Dios me puede usar y me ha usado y seguramente te ha usado en un momento determinado para ser vehículo de sanidad. Pero otra cosa es que yo sane, yo como Carlos Flores, sane siempre a las personas enfermas de lo que estén. ¿Se entiende? Entonces,
Es importante hacer esa salvedad porque vuelvo al punto. En el caso de la expulsión de demonios y los exorcismos en general, es una práctica habitual en el mundo cristiano evangélico y no es la doctrina. ¿Me entiendes? No es la doctrina. La doctrina es esta. La doctrina es esta. No estamos diciendo que no podemos orar para liberar algo, pero la doctrina para nosotros es esta. Así es como resistimos a Satanás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, comienza a ser la descripción. Si en la doctrina estuviera incluida la expulsión de demonios, ¿no es cierto? También entregaría ¿qué cosa? La forma en cómo hacerlo. Dios despliega un detalle, pero exacto o profundo, mejor dicho, de cómo resistir a Satanás. De la misma manera, habría dejado un detalle de cómo hacer una expulsión. Y en la Biblia no está. ¿Ya? No estoy negando que haya oración por expulsión, no ese es el punto. Estoy hablando yo de lo que es el tema de la doctrina. ¿Cómo resistir? Bueno, reconocer el conflicto, reconocer al enemigo, que es lo que estamos, fortalecernos, vestirnos, tomando, resistiendo. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Se nos echó a perder el aire acondicionado, así que tenemos que abrir la puerta. Eso es para que nuestros hermanos de la internet crean que tenemos aire acondicionado. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Eso es doctrina. Someteos, pues, a Dios, y resistid, y huirá. Esa es doctrina. ¿Ya? Bueno, después entramos al tema de la armadura, la descripción que hace del legionario romano, el apóstol Pablo. Hablamos del cinturón de la verdad, hablamos, ¿no es cierto?, de que esta verdad, más que digamos, el contenido doctrinal, que lo incluye, por supuesto, pero es como creerle a ese contenido doctrinal. Es como cuando la gente dice, no solamente debo creer en Dios, sino que creerle a Dios, ¿ya? La coraza de la justicia, que tampoco era la justicia posicional, sino que la justicia diaria, los pies del evangelio, que no era el evangelio como el evangelismo, sino que tenía que ver con la salvación nuestra, que es lo que nos mantiene firmes. Y a partir del escudo de la fe comenzamos a hablar de la segunda etapa de la descripción de la armadura, que la componen el escudo, el casco y la espada. Los tres anteriores, el cinturón, la coraza y el calzado, estaban permanentes en un soldado. Pero cuando la batalla comenzaba o arreciaba, se colocaban el casco, sacaban el escudo, ¿no es cierto? Y desenvainaban su espada, el escudo de la fe. Vamos a ver después, al final. Y lo que vamos a ver hoy día es el yelmo de la salvación. ¿Ya? El yelmo de la salvación. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, esta pieza de la armadura, el yelmo, este es un casco romano que pertenece a un oficial, sea un centurión o un oficial de más alto rango. Pero si le cortamos el penacho, era el casco del soldado raso legionario romano. El casco o yelmo, que se llama, ¿no es cierto?, por supuesto que era un elemento protector y que obviamente podía servir para proteger la cabeza del legionario de la flecha, pero básicamente el uso del casco tenía la misión principal de proteger al legionario de el golpe de la espada que se llama la
rampodia o rampadia, ¿no es cierto?, que es, o era mejor dicho, la espada larga que se blandía y que normalmente usaban los jinetes que comenzaban a tratar de penetrar las filas de la infantería romana, ¿no es cierto? Y ellos venían y comenzaban a pegar espadazos así, y el propósito de esa espada larga era pegarle un golpe en la cabeza y matarlo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, para protegerse de esa espada, que era distinta de la espada corta con la que se peleaba cuerpo a cuerpo, esta era una espada que se da grandes, ¿no es cierto?, movimientos y que por el peso rompía la cabeza del soldado. Bueno, el casco era para proteger eso. Entonces, está hablando de una protección de su cabeza, ¿ya? Y cuando hablamos de el yelmo de la salvación, vamos a hablar un poco del tema de la salvación, porque el yelmo de la salvación se refiere principalmente a el futuro nuestro como cristianos. Vale decir, la parte final de nuestra salvación, que es la glorificación. Esa espada larga, en el caso de Satanás, la usa con dos elementos principalmente, que son la duda y el desánimo. ¿Ya? Y vamos a desarrollar eso, la duda y el desánimo. Primero que nada, el tema de la salvación y del yelmo no tiene que ver con la salvación pasada, ¿ya? La salvación se divide en tres etapas: una salvación pasada, presente y futura. La salvación pasada es el momento en que nosotros fuimos o nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Incluso podemos tener una fecha, tal fecha o en tal fecha yo le entregué mi vida al Señor, ¿ya? Eso ya ocurrió. El yelmo de la salvación no protege, la función no es protegernos de eso, esos son los pies del Evangelio, el calzado, estoy firme, estoy en paz con Dios, ¿se acuerdan? Tampoco es la parte de la salvación que tiene que ver con el presente, en que estamos siendo salvos del pecado, ¿no es cierto? Estamos siendo salvos del pecado. Se refiere a la salvación futura, que es la parte que falta de la glorificación, ¿ya? ¿Y por qué usa el desánimo y la duda? También lo vamos a ver. Bueno, Romanos 3, 23, 24 dice: todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, fuimos redimidos gratuitamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya pasó, por decirlo, en nuestra vida. Por supuesto que determina de ahí para adelante todo, pero ya es un hecho que pasó. Ahora, estamos en el presente nosotros en un proceso de santificación, ¿ya? Pero este proceso de santificación no va a ser para siempre, ¿no es cierto? Es un proceso temporal. Nuestra esperanza no está en este presente, porque en este presente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Luchando contra el pecado. Pero nuestra esperanza no está puesta en que vamos a vivir luchando contra el pecado. Nuestra esperanza está puesta en que un día, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la parte que nos falta. Nos llamó, nos justificó, pero ahora falta ¿qué? La glorificación. ¿Ya? Entonces, el yelmo de la salvación habla y nos protege de cuando Satanás nos quita la esperanza, nos desanima en cuanto al futuro. El yelmo de la salvación, sobre todo, es para... Hay una parte que se llama el primer amor, ¿no es cierto? Cuando recién estamos convertidos y todo eso. Bueno, ahora, cuando tenemos 25 años de cristiano, 10 años de cristiano, 30 años de cristiano, y nosotros comenzamos, ¿qué cosa? A ver, en el caso, supongamos, durante 20 años estoy orando por un cónyuge inconverso y no veo nada, no veo cambio, no veo
no veo, al contrario, como que cada vez lo veo o la veo más lejos. ¿Y qué vamos a empezar a escuchar? A Satanás que decir, ¿para qué? No vale la pena. ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Qué futuro tiene ahí? Entonces nos empieza a centrar en una realidad así y no miramos nosotros más allá que nuestra meta no es la conversión de un cónyuge, ese es un deseo de nuestro corazón. Nuestra meta es la glorificación, la glorificación. Y Satanás golpeó con su espada al mismísimo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Señor, yo no soy digno de que me bautices. O sea, tú deberías bautizarme a mí, no yo a ti. ¿Cierto? El que viene tras de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Pero después cuando estaba en la hora oscura, oye, vayan a preguntarle si este es o hay que esperar a otro. Desánimo, decepción. ¿Ya? Eso es lo que va a buscar Satanás. ¿No es cierto? Que no sigamos siendo fieles, que nos dejemos guiar por otras cosas. ¿Ya? Por otras cosas. Cuando nosotros decimos, oye, ¿para qué vamos a orar si van 2 personas? Estoy hablando de cosas ficticias. ¿Para qué? Lleguemos a las 8 cuando empieza la reunión, si van 2 personas y son las mismas cuestiones de siempre. Entonces Satanás viene al oído de uno y en realidad, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? ¿Para qué? Bueno, ¿cuándo dijo el Señor que si oran 100? No, basta uno que sea fiel. Y con ese Él va a trabajar. Nunca la mayoría ha sido sinónimo de espiritualidad. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental, porque si no empezamos a vivir según lo que vemos y no según lo que realmente Dios está haciendo y trabajando. Fíjense que esto es tan importante porque uno de los errores que ha cometido la iglesia, incluida nosotros cuando en nuestros comienzos, aquí hablamos de un núcleo, entre comillas, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo de un átomo. Un núcleo que está la hermandad a toda prueba, con la que se puede confiar, en todo sentido, ¿ya? Y acá tenemos la gente o la hermandad comprometida, pero que no está a todo evento, ¿ya? No está a todo evento. Aquí están los asistentes, y aquí está el público en general, ¿ya? Como las iglesias tienden a impresionarse por la cantidad de gente que asiste, ¡oh, realmente esta iglesia está llena! ¿Ya? O esta iglesia no hay mucha gente. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que nosotros no hagamos evangelismo, estamos hablando de que se están haciendo las cosas como Dios manda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, chuta, tiene que venir más gente. Y empezamos a hacer programas para atraer a estos y tratar de que estos no se vayan. Y descuidamos esto. Porque en el fondo la meta es llenar la iglesia. Y aquí entonces los programas, ¿no es cierto?, para gente, cualquier cosa, para atraerlos. Para atraerlos. Y empezamos esto. Y es al revés, la iglesia tiene que crecer de adentro hacia afuera. Si crece de afuera, ¿no?, y no tiene profundidad, es peligroso. Ahora, si la iglesia crece así, seguramente numéricamente va a ser más lento. ¿Ya? Pero el número nunca ha sido algo. ¿Por qué? Por eso es tan importante que nosotros como iglesia hayamos tratado y entendido el tema de la soberanía de Dios. Que nosotros no convertimos a las personas, pero sí tenemos que amarlas, y sí tenemos que evangelizarlas, y sí tenemos que discipularlas, y sí tenemos que, ¿ya? Pero en su soberanía, Dios agregará a los que han de ser salvos. Por lo tanto, yo no tengo que inventar cosas para agregar gente. ¿Ya?
No tengo que hacer atractiva a la iglesia. Tengo que ser fiel. Entonces, por eso es que tanta gente puede haber en una iglesia, pero eso no va a determinar necesariamente su salud espiritual, su profundidad, el número nomás. Gente entra, sale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer que el núcleo se vaya creciendo, ¿no es cierto? Que estos que están aquí engrosen aquí. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo. ¿Ya? Entonces, Satanás va a tratar de desanimarnos. No viene la gente, no esto, no allá, pero ¿para qué hacen eso? Hagan otra cosa, inventen esto, esto acá, no sé, tantas cosas que se empiezan a ocurrir. Yo no tengo mucha imaginación, pero se pueden hacer cosas esto para atraer a las personas, a los vecinos, hacerla, no sé, cualquier cosa. No es así como funciona. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del yermo de la salvación, estamos hablando cuando Satanás intenta afectar, golpear, dañar, quitarnos nuestra esperanza. Mi esperanza no está puesta en la batalla todos los días. Ese es mi deber. Esa es mi misión. Pero no es mi esperanza. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Si en esta vida, o sea, si el cristianismo consiste puro luchar contra el pecado siempre y no hay resurrección, somos los más dignos de lástima. Mejor comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Pero no es así. No es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás va a tratar de quitarnos, afectar esa esperanza. 1 Corintios 15, 19 al 23. Perdón, veamos del 31 al 33 primero. 1 Corintios 15, 31 al 33. Para que veamos completo el otro. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombres batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya. ¿Qué estaba pasando? ¿No es cierto? Como siempre se ha predicado el regreso, el rapto del Señor Jesucristo, ya había empezado a circular el hecho de que Jesús ya había vuelto, de que se habían quedado, una serie de cosas al respecto. Entonces Pablo dice, no ha sido así. Pero si batallé en Éfeso, si pasé por todo lo que pasé y no hay resurrección, no tiene sentido. La actitud mía sería comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, cuando está hablando de cada día muero, se está refiriendo a la lucha diaria, que es en lo que estamos el día de hoy, en ese proceso de santificación. Pero ese proceso de santificación tiene un hasta, tiene un final. Y ese final es la glorificación. Según de Corintios 4, 7 al 18. Es un pasaje largo y quisiera que por favor si lo pueden seguir con la lectura todos, porque Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya. Fíjense que el apóstol relata del versículo 7 al 13, relata lo que es la segunda parte de la salvación, la lucha espiritual, ¿no es cierto? La batalla espiritual día a día contra la pecaminosidad, ¿no es cierto? Que, como dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo. Ese es el día a día. Eso es lo que a eso es lo que Pablo se refiere y dice, si esta es la única esperanza que yo tengo, soy el más digno de conmiseración. Si no hay resurrección, esto no tiene ningún sentido, dice Pablo. Pero después el 14 dice, sabiendo, y ahí está, sabiendo, es un hecho concreto, que Él resucitó, entonces todo lo que antes acaba de decir queda opacado, eclipsado, cubierto por la resurrección de Cristo. Por eso el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Por eso el apóstol Pablo, que ciertamente sufrió en carne propia lo que significa ser fiel a Dios, a Jesús, a la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Él claramente, ¿qué es lo que dice? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es un hecho, es un hecho. El interior, fíjense la comparación, el interior se va renovando. Satanás quiere que nosotros tratemos de gastar toda nuestra vida en que lo exterior no se desgaste, no solamente el cuerpo, sino que lo que somos, lo que hacemos, ¿no es cierto? Y que pongamos nuestra importancia en eso, no que no la tenga. Lo que estoy hablando es que el pueblo de Dios hoy día tiene esperanzas no muy distintas, o sus esperanzas, sus deseos y sus anhelos no son tan distintos de los que no tienen al Señor. Y eso es preocupante, eso es lo que preocupa. ¿Ya? No el hecho de ejercer una actividad, una profesión, una familia, porque Dios nos dejó en el mundo para eso, pero no para que esa fuera nuestra esperanza, ni tampoco fuera el motivo principal de nuestra alegría, tristeza, en fin, lo que sea. ¿Ya? Y dice, es súper modesto el apóstol Pablo, el 17 dice, porque esta leve tribulación, ¿no es cierto? Que sabemos nosotros, que a lo menos para nosotros, no tuvo nada de leve, pero él la minimiza, porque el foco no es cultivar una imagen de mártir, ¿ya? Lo que él está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros, fíjate, el efecto de la tribulación. Y le está diciendo con esto a Satanás, yo tengo el casco bien puesto, tú trataste de desanimarme y se produjo el efecto contrario. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no de guerra, de gloria. Por eso Pablo dice, he terminado la batalla, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla de la fe y me espera esa corona. Nosotros no tenemos tan integrado eso de que nos espera una corona y por eso es que tratamos de eludir la batalla. Tratamos de eludir la batalla espiritual, ¿ya? Preferimos quedar bien con el mundo. Preferimos transar muchas veces en nuestra posición, nuestros valores, como cristianos propiamente tal. No mirando nosotros las cosas que se ven, no porque no tengan importancia, pero no tienen la importancia de las cosas que no se ven. Para un hijo o una hija de Dios es más importante lo que no se ve que lo que se ve. ¿Ya? Pero Satanás ha tenido tal efecto sobre nosotros que las cosas están un tanto invertidas. Para nosotros lo más importante es lo que se ve y no lo que no se ve, porque lo desconocemos. Porque para nosotros nos suena como mucha esperanza.
Las cosas que se ve, vuelvo a reiterar, ¿qué cosas? Son temporales. Nuestra salud es temporal, todo es temporal, todo es temporal. Pero tenemos una naturaleza eterna, espiritual, que un día recibirá un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eh, Segunda de Pedro, no está aquí, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Perdón, Señor, perdón, disculpa, el 8, 9 y 10. mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya. Entonces, el día del Señor vendrá, dice, como un ladrón en la noche. Esto no se está refiriendo específicamente a la segunda venida de Jesús. Los que creemos en el rapto, ¿no es cierto? Consideramos que Dios va a venir antes, ¿no es cierto? Encontramos la mayor cantidad de información en eso y es algo que ha creído la iglesia cristiana de todos los siglos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Justamente porque no ha sucedido, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se ha ido abrazando el hecho de que no es así y que la segunda venida y el rapto son lo mismo, sacando conclusiones a partir no necesariamente de la escritura, sino que de la visión de la escritura que tuvo un hombre de Dios, porque para mí lo es, un hombre de Dios como Agustín, por ejemplo, quien por supuesto tenía una escasa información para hacer una escatología correcta. Paradojalmente, la generación con la mayor cantidad de información para creer en el rapto es la que ha empezado ya hace un tiempo a no creer y a decir, por ejemplo, que el rapto fue una invención de alguien por allá por el 1700 y algo, ¿ya? O que pertenece a una cosa de carácter dispensacionalista y eso. Y no estoy hablando ni que esa gente no son nuestros hermanos, ellos son hermanos y son fieles hermanos, ¿no es cierto? Pero se ha ido un poco perdiendo esa esperanza. ¿Por qué? Porque una de las explicaciones que muchas veces se da en que ha transcurrido mucho tiempo y entonces lo que ha sucedido es que comienzan a hacer una alegoría en un sentido de decir o de trasladar históricamente, por ejemplo, a la destrucción de Jerusalén y todo esto. Me detengo en esto porque es un ejemplo claro de cómo decirle a la gente, por ejemplo, ¿sabes qué? Que en realidad la predestinación la inventó Calvino en el siglo XV y no fue así. Dios le dio luz para iluminación, para enseñar y entender eso, pero no partió con Calvino. Lo mismo el rapto no partió en el siglo XVI. Son doctrinas que se han ido revelando y a mayor cercanía la luz aumenta, aumenta y podemos entender cuando Agustín o cuando los hermanos del siglo XIX trataron de hacer escatología, obviamente no existían los elementos de ahora. O sea, si hoy día existiera, si Lutero o si el mismo Agustín estuviera hoy día vivo y viera, por ejemplo, la realidad de Israel, la globalización y todo eso, habría entendido perfectamente que sí hay un rapto. No es una doctrina cardinal desde el punto de vista que estamos hablando de que si Jesús no es Dios no. Pero son cosas que justamente vamos perdiendo nosotros esa esperanza. No sé si usted, bueno, algunos hay jovencitos, otros no, pero hubo una época en que se hablaba mucho de Cristo viene, ¿no es cierto? Cristo viene, se predicaba. Bueno, Cristo no ha venido, pero si aún yo muero en este rato, no cambia el hecho de que Cristo viene.
Recuerden que los hermanos que relata Hebreos 11, dice que muchos de ellos murieron sin haber visto nada, ninguna promesa cumplida, y lo que dice es que los saludaron de lejos, los saludaron de lejos. Entonces, la importancia de entender lo que es el yelmo de la salvación, porque nos quita esperanzas. Entonces ahora las personas comienzan a tener temor de qué cosa, de que los cristianos vamos a pasar la gran tribulación, de que esto va a pasar acá, ¿ya? Y a los que creemos en el rapto dicen, no, lo que pasa es que ustedes no quieren sufrir por Cristo. No, no se trata de eso. Si hay que sufrir con Cristo, y si el Señor nos hace vivir una época difícil, complicada, es porque nos ha preparado para eso. Pero lo importante es entender lo que dice efectivamente esto, que no perdemos nosotros la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra esperanza no en que esta batalla contra la carne va a ser una cosa permanente, sino que hay un hasta. Y ese hasta es justamente cuando pasemos a la gloria eterna. Entonces dice, ahí en el mismo capítulo el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces Satanás va a tratar de usar, ¿no es cierto?, el desánimo o la duda. Como lo usé, por ejemplo, como dijimos con Juan el Bautista. ¿Eres tú realmente el Mesías o tenemos que esperar a otro? Porque no vemos que las cosas cambian, o sea, veo que las cosas empeoran. Por último, yo antes estaba libre, ¿no es cierto? Y tenía el respeto de la gente y tenía seguidores. Pero ahora estoy en la cárcel, estoy condenado y de hecho termino decapitado. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva, la tendencia nuestra es a tener una esperanza de corto aliento, tener una esperanza solo en esta tierra, que no digo que no la tengamos, pero si eso es lo que mueve o paraliza mi vida, siempre voy a tener problemas. Siempre voy a tener problemas. ¿Ya? Colosenses 1, perdón, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Seréis manifestados con Él en la gloria. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No es cierto? Transformará el cuerpo de la humillación en el cuerpo de la gloria. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya.
Entonces, no sabemos todavía cómo vamos a hacer. Nadie ha visto un cuerpo glorificado aparte de los apóstoles Santiago, Juan y Pedro, que compartieron ese momento de la transfiguración con el Señor Jesús. Pero el resto no lo ha visto jamás. Por lo tanto, Pablo no tenía ese antecedente de primera mano. Pero sí sabe que seremos semejantes a Él. Y eso, ¿qué es lo que promueve en su vida actual? ¿Qué es lo que promueve en su vida actual esa esperanza? Purificación, ¿no es cierto? Si no tuviéramos esa esperanza, ¿por qué purificarnos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué los cristianos muchas veces nos cuesta tanto nuestra lucha con el pecado? Que de por sí no es fácil, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no tenemos tan marcado y tan fuerte, ¿no es cierto?, como debiéramos, esa esperanza de gloria, que puede ser hoy, mañana, en 10 años más, en 20 años más, pero tiene fecha de término. Esta vida, como la estamos viviendo, tiene fecha de término. ¿Ya? Entonces, por eso dice el Señor, nada trajimos, nada nos llevaremos, aprendamos a usar las cosas con la alegría y la libertad que solamente los hijos de Dios podemos tener para que las cosas, todo lo que pasa en nuestra vida, pasa. Nada es permanente, nada es permanente, ¿ya? Pero tenemos una esperanza de gloria eterna. El ataque de Satanás, el desánimo acerca o la duda de nuestra salvación. No está hablando ahí de la salvación posicional, que es la primera fase, ni de la salvación de santificación. Está hablando de la salvación eterna desde el punto de vista de la glorificación. ¿Ya? Hay personas que dudan efectivamente en su cabeza, en realidad, si me muero voy al cielo. ¿Cómo será eso? No pensamos tanto en el futuro verdadero que nos espera y pensamos más bien en el futuro temporal que ni siquiera sabemos cuál va a ser. ¿Cierto? Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Llegando a la casa voy a comer, voy a esto, voy a sentarme a escuchar radio, alguna cosa así. No sé, porque en el trayecto me puedo morir. Pero sí puedo decir con toda certeza que un día estaré delante del Señor, glorificado, y viviré con Él para siempre, y le serviré y le conoceré por los siglos de los siglos. Eso lo puedo decir con absoluta certeza. Pero no puedo decir, ¿sabes qué? Que voy a ir a hacer tal cosa, ni siquiera más rato. No tengo certeza de eso, pero lo otro sí. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto por lo que ni siquiera tenemos certeza? ¿Por qué? Eso es donde Satanás también nos está golpeando. Porque nosotros decimos, bueno, sí, la vida eterna, pero es como que suena algo lejano y algo como que no es tan atractivo como lo que sí ahora es atractivo. ¿Ya? Y no estoy diciendo que lo que hacemos o la familia, no, es que si estamos arraigados de eso, estamos en peligro. Porque yo no tengo seguridad de la vida de mi esposa, no tengo seguridad de mi vida, no tengo seguridad de la vida de mis hijos, no tengo seguridad de nada. De nada. Por lo tanto, si esas son mis anclas, voy a vivir atemorizado todo el tiempo. Todo el tiempo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está resumido el proceso completo. Estoy convencido del que comenzó la buena obra, salvación posicional, la perfeccionará, santificación, hasta, ese es el bendito hasta el día de Jesucristo. No olvidemos eso, hermanos. Por eso es que la forma de ampliar o que una iglesia crezca tiene que venir de acá. Ustedes, nosotros que estamos aquí en esta parte, somos los que tenemos que crecer en el Señor, y la fortaleza de una iglesia va a venir acá. No, nunca de acá. Tú, si estás en un aspecto de asistente, tienes que ser atraído hacia el núcleo para que lo agrandes.
quemes las velas de tus barcos de sueños carnales, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y vamos a tener una dimensión de vida mejor que la que tenemos ahora. Porque la mentira de Satanás es, oye, si soy fome, ¿cómo se te ocurre ir a votar eso? No. Mira, si nadie te está pidiendo, no seas tan fanático. ¿Cierto? Escuchamos todas esas cuestiones. O sea, ser fanático de Cristo es lo más maravilloso que puede suceder. Ahora, si soy fanático de otra cosa, es otro problema. Pero de Cristo nunca va a traerte problema. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Cuando una iglesia empieza a tratar de ir a buscar estos electrones que están por acá, se va a desgastar. Se va a desgastar. Uno comete esos errores como pastor, y yo los cometí, y todos seguramente los cometemos. Y entonces tratamos de que y empezamos a descuidar esto. Estos de acá se van a ir, van a penar, les va a gustar, no les va a gustar, se van a ir porque nos miraron feo, cualquier estupidez. Y es la verdad de las cosas. Y ustedes saben que es así. ¿No es cierto? Aquí nadie hace, uy, yo en realidad no, mira, me dijeron algo. Porque ya estamos grandes. Los que estamos aquí, por lo menos, me imagino que estamos grandes, ¿no es cierto? No estamos así para que nos digan la cuestión y nos sintamos con ¿cómo se llama? Nuestra autoestima destruida, ¿no es cierto? Porque me dijiste negro, feo, no sé, cualquier cosa, ¿ya? No es para que nos tratemos mal ni cuestiones así, pero estoy hablando de que no hablemos estupideces, pues, sí. Somos guerreros del reino y toda esta cosa, pero no hacen así, nos vamos al suelo. Entonces, no, no, porque este desgasta, ¿no es cierto? Molesta, chupa y no da nada. Y lo más probable es que ni siquiera sea cristiano. Aquí, hermano, aquí. Aquí a través de esto. Fomentar el estar juntos, el crecer, el aprender el uno al otro, el ir ayudándonos a derribar todas aquellas cosas que impiden que crezcamos en esta dirección. Y les aseguro, porque así ha sido la historia de esta iglesia y de la iglesia en general, que esto va a ir creciendo solo. No necesitamos hacer una campaña para atraer gente. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios dice que Él va a ir agregando a los que han de ser salvos. Él va a ir agregando a los que han de ser salvos. ¿Ya? Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo. Lo importante es ser fieles al Señor siempre. Y no se trata de no tener misericordia, no tener amor, no. Estamos hablando de que el mismo Jesús, con su cantidad gigantesca de seguidores, ¿qué cosa dijo? El que se quiera ir, que se vaya. Y cuando se quedaron los 12 le dijo, ¿alguno de ustedes se quiere ir también? Entonces, a eso se refiere esto. Cuando nosotros empezamos a perder el foco, ¿ya? El yelmo de la salvación es para eso, para no perder el foco. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi esperanza? Cuando Satanás empieza a decir, pucha, en realidad nadie mira, ¿cuántos años tú viniendo haciendo esto tan fiel y nunca nadie te ha dicho una palabra de aliento? Sí, en realidad, y empieza a trabajar eso, viste, no, a ti no, nunca te han pescado mayormente, y empieza eso. Satanás va a trabajar sobre nuestras emociones para carcomer nuestras convicciones. Él no va a partir por las convicciones, él va a partir por las emociones para ir carcomiendo las convicciones. Ese es el yermo de la salvación. Soy un hijo de Dios, pero me siento incomprendido. ¿Ya? Me siento incomprendido, me siento como no bien aquí, no. Y empezamos nosotros a ver el fondo de eso y empezamos a ver cómo Satanás va haciendo una obra destructiva en nosotros. Por eso dice que comenzó la buena obra, es el que la va perfeccionando. Y tenemos que aprender a vivir en esa dirección. El apóstol Pablo, quien sabe cuántas veces Satanás durante toda su vida lo golpeó, pero él tenía el casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Un hombre que Dios usó fue capaz de llevar con su vida el Evangelio a todo un continente y provocar un revuelo en todo un imperio.
y pagó alto precio en lo humano por eso. Pero él aún en su etapa más difícil, ¿qué es lo que decía? Yo me sigo extendiendo hacia adelante. Cuando venga el desánimo, cuando venga el cuestionamiento o la duda, acordémonos de eso y sigamos extendiendo hacia adelante. Sí, como cristianos tenemos momentos tristes, pero otra cosa es caer en ese foso profundo del desánimo donde no salimos, donde no salimos. Y cuando Satanás, el primer pie que ponemos nosotros en ese foso, va a empezar a empujar, 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 con cualquier cosa, y siempre atacando nuestras emociones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el último elemento que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Okay. Pato, ¿puedes orar tú? Señor, te damos gracias por este estudio, por este tiempo, Señor, de compartir, de aprender, Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como pueblo, Señor, como país, Señor. Te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, principalmente que puedan legislar bien y tomar sabias resoluciones siempre, Señor. Sobre todo bajo tu cobertura, Señor, tú le muestres el camino, Señor, para el bien de todos, Señor. Gracias, Señor,